Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana, en una fecha bastante especial, 23 de marzo, 140 años de usurpación del litoral boliviano. Se han desarrollado ya varios actos, precisamente recordando lo ocurrido en este tema, y desde Panamericana siempre ha tenido el eslogan respecto a lo que supone el planteamiento boliviano en torno al tema marítimo, y desde homenaje a los defensores de Calama, a los héroes del Topater, desde el programa. En esta jornada especial, en Diálogo en Panamericana, vamos a abordar precisamente distintos tópicos de la agenda informativa. ¿Qué pasa con el curso de las campañas políticas con vistas a los comicios generales del 20 de octubre? Es de conocimiento público que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido fijar la fecha del 20 de octubre como jornada de realización de los comicios generales. Esto ha generado cierta polémica porque se dijo que sería ilegal, no estaría enmarcado en lo que establecen algunas normas como la ley del régimen electoral y la propia ley de organizaciones políticas. Habrá que establecer en qué medida es real este planteamiento sobre una suerte de ilegalidad y fundamentalmente cuáles son las razones por las que se produjo este cambio de fechas. Muchos dicen, aunque algunos señalan que no hubo una fecha establecida previamente. Se habla de que no podemos dejar a su suerte a nuestros compatriotas radicados fundamentalmente en Argentina y en Uruguay, pues el 27 de octubre también hay elecciones en estas naciones. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver precisamente con las consideraciones generales acerca del tema marítimo a 140 años de pérdida del litoral boliviano. ¿En qué situación se encuentra nuestro país? Sobre todo tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que no dio curso al planteamiento boliviano, al tema central de la demanda, que era obligar a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al mar. Estos dos puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ministro de Minería, don César Navarro. También se encuentra junto a nosotros don Ricardo Paz Vallivián como jefe de campaña de Comunidad Ciudadana que postula a Carlos Mesa a la presidencia. Y también está en los estudios de la emisora el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitarles a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Óscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos esa bienvenida especial a nuestros invitados este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Y vamos a empezar con el ministro de Minería, don César Navarro, a quien le agradecemos por estar siempre presente en los estudios de la radio para abordar diferentes temas en Diálogo en Panamericana. Y nos vamos a referir en nuestro primer punto, así una introducción, José Luis, en torno al curso de las campañas, ministro. Se han iniciado algunos frentes
políticos ya han dado iniciación a las campañas políticas con vistas a los comicios generales del 20 de octubre. El presidente Evo Morales también ha convocado, sí, para de una vez empezar esta campaña. Han existido observaciones también de que el presidente nunca habría dejado de hacer campaña, ¿verdad? Con un ingrediente, además, ministro, se ha conocido esta semana que estamos concluyendo la decisión del Tribunal Supremo Electoral de fijar la fecha del 20 de octubre para la realización de las elecciones generales. De alguna forma esto acelera, me imagino, la campaña de los diferentes partidos políticos. Don César Navarro, muy buenas tardes, bienvenido a Diálogo en Panamericana. Muchas gracias, Oscar, José Luis, buenas tardes, saludar a don Ricardo Paz y también a don Eduardo Siles, que somos parte de este importante diálogo político acá en Panamericana, y a través de Panamericana a todos los bolivianos y bolivianas que estamos dentro y fuera de nuestro país. El tema de la campaña electoral y la coyuntura electoral propiamente no debería de ser visto, pero lamentablemente se ha constituido en un excesivo coyunturalismo electoralista los últimos casi 15, 16 años, lamentablemente. Y por ello, cuando uno ve retrospectivamente lo que es nuestra democracia, uno puede encontrar en nuestra histórica y vieja democracia representativa, cuya paternidad y maternidad de esta democracia que vivimos los bolivianos y bolivianas está concentrada en el movimiento sindical, en el proletariado y la izquierda boliviana, porque son estos movimientos sindicales de izquierda los que su lucha contra la dictadura le permiten tener a nuestro país la democracia como institución, y la democracia como institución se ha constituido fundamentalmente en el escenario para resolver las crisis estatales que hemos vivido, y los ejemplos claros son la crisis del 85, después del retorno a la democracia y los conflictos que tuvimos en la transición de la dictadura a la democracia con el doctor Siles, o la crisis estructural de Estado que vivimos el 2003 y el 2005, resolvimos ambos por la vía de la democracia. Por lo tanto, la democracia se ha constituido en el escenario para resolver nuestras crisis. Pero, ¿cuál era la columna vertebral? Y por eso veo como antecedente, la columna vertebral de nuestra democracia representativa eran los partidos políticos. Y estos partidos políticos, independientemente de la valoración ideológica que tengamos de estos partidos políticos, se constituyeron en instituciones política partidarias, es decir, no eran simplemente unos clubes de amigos transitorios que se organizaban para el momento electoral, porque heredaron y construyeron liderazgos. Otros tenían liderazgos que venían del nacionalismo revolucionario, otros de la dictadura militar, pero en los hechos tenían liderazgos importantes que cohesionaban sus estructuras políticas internas y tenían estructuras partidarias. Pero estos partidos políticos que se fundaron y se formaron antes y después de la mitad del siglo XX principalmente, nunca fueron mayorías políticas en el país, eran minorías electorales en el país. Entonces, estas minorías electorales en el país, ¿y por qué digo minorías electorales? Porque que retomamos la democracia con las elecciones del 78 hasta las elecciones del 2002, la Corte Electoral nunca entregó un credencial de presidente o vicepresidente a ningún presidente, porque ninguno ganó las elecciones. La mayor votación lo tuvo el doctor Siles, el 80, con el 38%. Después la más alta en la época del neoliberalismo lo tuvo Sánchez de Lozada, el 93 con el 33%, pero prácticamente los demás gobernaron no superando el 23-24%. Incluso tuvimos un presidente con el 19%. Entonces, por eso estas minorías electorales se constituían en las famosas mayorías parlamentarias, y para volver a las mayorías parlamentarias, la misma clase política o el sistema político de partidos acuñaron una histórica frase, que era la famosa frase de pacto o cultura de gobernabilidad. Es decir, estaba disfrazando esa minoría electoral para convertirse en una mayoría parlamentaria. Y decía, los partidos fueron la estructura importante de ese viejo sistema, porque debemos entender y valorar si la democracia se ha vuelto la institución para resolver nuestros problemas. No se puede entender la democracia independientemente de estos actores políticos. Y el trípode de esa democracia estaba fundamentalmente descansando en el ADN, en el MNR y el MIR, como los partidos estructurales de la democracia.
Y los soportes o los auxilios temporales fueron la UCS, CONDEPA, NFR, es decir, que actuaban temporalmente en función de las necesidades parlamentarias que tenía uno u otro partido si no alcanzaban la mayoría que se requería. Entonces, por eso creo que es importante entender ese hecho y este tipo de modelo de organización política para acceder al poder público de nuestro país prácticamente se ha agotado y entra una crisis terminal a inicios del 2000 y prácticamente termina derrumbándose con la huida de Sánchez de Lozada en octubre del 2003. Podemos decir que hasta o entre el 2000 y el 2005 prácticamente desaparecieron o perecieron el ADN y el MIR, se sumaron UCS, CONDEPA y el NFR, y quien se mantiene aún vigente, pero agonizando prácticamente, es el MNR. Prácticamente tienes esa lógica, tienes esa expresión, y en menos de una década prácticamente los que eran las estructuras vitales de un sistema político de partidos en la vieja democracia representativa desaparecieron. Entre el 2005 y el 2019, y hago esta lectura retrospectiva, Oscar, José Luis, asistimos fundamentalmente desde las oposiciones, y hablo en plural, ¿no? Asistimos a un frentismo electoral. Es decir, entramos a un frentismo electoral exacerbado desde el 2005 hasta el 2019, porque en cada elección existe un frente que trata de concentrar la mayor cantidad de votos. El 2005 fue Podemos, que agrupaba a ex militantes de unos u otros partidos, pero en agrupaciones ciudadanas. El 2009 estaba a la cabeza de Manfred Reyes Villa con Leopoldo Fernández, Convergencia Nacional, Plan para el Progreso, y el 2014 teníamos Unidad Demócrata, es decir, y ninguna de estas acciones frentistas políticas duraron más allá. En algunos casos ni siquiera lograron jurar unitariamente sus parlamentarios en enero respectivamente. Es decir, estos ensayos electoralistas, estos frentismos electoralistas prácticamente se diluyeron antes de incluso juren sus bancadas parlamentarias. Por eso decía al principio que parece que estamos asistiendo básicamente a un escenario de un coyunturalismo electoral exacerbado, y por eso que muchos actúan en función del momento electoral, de la coyuntura electoral, y Hoy se está viviendo y reflejando, lamentablemente, esos elementos que nos parece importante resaltar. ¿Cómo está compuesto hoy en día el escenario electoral? ¿Cómo está compuesto el escenario electoral? Porque no podemos desconocer ese momento previo de los frentismos políticos en 3 elecciones nacionales. Y hoy uno puede ver, por ejemplo, que de los candidatos habilitados después de haber participado en las primarias de enero de este año, vamos a encontrar que solo 3 partidos tienen candidatos propios. Uno son los demócratas, el otro son los del MNR, el tercero es Tercer Sistema, fundamentalmente de Patsi, y podemos decir, por ejemplo, los demócratas se presentan más como una consigna política y como una propuesta. Uno va a encontrar en su candidato y en las movilizaciones de los candidatos, básicamente, que el valor de su movilización está concentrada en un grupo de servidores públicos del oriente boliviano, ¿no es cierto? El éxito de su propuesta estaría basada, entre comillas, el éxito de su gobernador, y principalmente lo que tiene es una consigna política. No una propuesta, una consigna política, y a partir de esa consigna política que trata de demostrar como una apropiación o una bandera colectiva de la sociedad boliviana, entre comillas, inexistente. El segundo, el MNR, vemos que es uno con candidato propio que está enarbolando las banderas rosadas, pero después de escuchar reiterativamente a su candidato, la pregunta que me hago de manera personal: ¿cuál es la identidad ideológica de este candidato? Entonces encuentras ese escenario donde te estás desenvolviendo. Y luego tienes otros, evidentemente, mucho más pequeños, otros que tratan de reivindicar un discurso hiperconservador, vinculado incluso a ciertas iglesias que tienen concepciones hiperconservadoras, que diferenciamos de manera sustantiva.
Y por último, lo que aparentemente podría ser desde las oposiciones para esta coyuntura, porque para cada coyuntura política uno recordará, o para el 2005, para el 2009, o para el 2014, el que tiene la mayor concentración de votos se autoproclama de manera constante y permanente que es el abanderado de las oposiciones y reclama a los otros opositores que declinen sus candidaturas porque ellos se consideran los autoproclamados que pueden concentrar la votación. En esta elección prácticamente no es nada diferente y los que están concentrando son los de Comunidad Ciudadana y prácticamente pareciera que asistimos a una propuesta electoral donde la estructura de esta organización, Comunidad Ciudadana, es la imagen del candidato. Punto. Y segundo, que la propuesta de esta organización es el discurso del candidato. Es decir, hemos retrocedido tanto que aparentemente toda la estructura, la propuesta prácticamente circula o gira en torno a la imagen individual de una persona. Entonces, este es el escenario donde nos estamos desenvolviendo hoy en día en nuestro país y creo que la democracia tiene la capacidad de ir encontrando sus propias respuestas institucionales porque nuestra democracia ha ido transformándose desde el momento que recuperamos la democracia con la histórica lucha de las mujeres mineras desde diciembre del 77, prácticamente ha habido importantes transformaciones, pero la democracia como institución es el escenario político para ir transformando y superando esos momentos de crisis, pero también ese escenario democrático nos ha permitido constituir un momento fundacional importante para nuestro país y encontrar un canal de solución para resolver incluso una lectura diferenciada sobre nuestra Constitución. Muy bien, vamos a solicitarle también a don Ricardo Paz Vallivian pueda darnos cuenta de sus criterios en torno a este primer punto, el curso de las campañas políticas, cómo se ha recibido, por ejemplo, la decisión también del Tribunal Supremo Electoral sobre la fecha de la elección. Hubo algunos cuestionamientos que los había hecho conocer. Don Ricardo Paz Vallivian. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan este sábado. Muy buenos días a quienes nos escuchan el domingo. Un saludo al señor ministro de Minería, César Navarro, al jefe del MNR, don Luis Eduardo Siles, a los periodistas José Luis Flores y Oscar Cruz. Un placer estar con ustedes y sobre todo un saludo muy afectuoso y fraterno a todos los bolivianos y las bolivianas que nos escuchan dentro y fuera de nuestras fronteras. Un día muy especial hoy día, el día 23 de marzo, si bien vamos a abundar en la segunda parte del programa sobre las implicaciones que tiene la circunstancia que estamos viviendo, no está de más empezar con un saludo a todos los bolivianos y las bolivianas, ratificando nuestro derecho inalienable a tener algún día un acceso al Océano Pacífico de manera útil y soberana. El primer tema, el curso de las campañas políticas con vistas a los comicios generales del 20 de octubre, me llevan a plantear de un inicio la paradoja que me va a servir para explicar un poquito el carácter que tiene este proceso electoral tan sui generis que estamos viviendo los bolivianos. La paradoja, digo, de que el ministro, miembro del órgano ejecutivo, sea el que está explicando y comentando la campaña electoral de una organización política. Normalmente en otros países no se daría de ninguna manera esto, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, el órgano ejecutivo está encargado de administrar el proceso electoral a través del ministro de gobierno. Ese es el grado de neutralidad y de independencia que tiene el gobierno respecto del proceso electoral. En cualquier otro país institucionalizado de América Latina, y ni hablar de Europa y de otras latitudes, la separación entre lo que es el Estado, el gobierno, y lo que es la política partidaria está muy claramente definida. En nuestro país, por supuesto que no. Hay una imbricación que existe entre lo estatal, lo gubernamental y lo político partidario. Por eso es que tenemos, por ejemplo, medios estatales de comunicación que deberían servir a la comunidad, a la colectividad, y sin embargo sirven al partido de gobierno, al gobierno por un lado y al partido de gobierno por otro lado, ¿no?
Entonces, estamos viviendo un proceso electoral en ese contexto, en esas características, un proceso forzado por las necesidades de reproducción en el poder de una élite de políticos que no aceptan la alternancia democrática. Ese es el rasgo característico de este proceso electoral. Nos han llevado a un adelantamiento de todo el proceso electoral, de todo el cronograma electoral, con una ley de organizaciones políticas que han introducido un mecanismo de elecciones primarias para la elección de los binomios presidenciales, que a su vez han obligado a las organizaciones políticas a actuar a patolondras, de manera precaria, improvisada, en un proceso completamente adelantado respecto de los tiempos que debía llevarse adelante el proceso electoral. El resultado es el que tenemos. No voy a gastar mucho tiempo en explicar, porque la ciudadanía conoce y hemos dedicado varios programas de diálogo a analizar estos aspectos, pero sí vale la pena recordar que este proceso de las primarias, que no fueron primarias al final, que simplemente fueron eventos de proclamaciones de binomios de cada una de las organizaciones políticas, no hubo competencia en ninguna de las organizaciones, fue un gasto completamente insulso, pero sirvió, entre comillas, para legitimar o pretender legitimar, pretender legalizar a un candidato a todas luces ilegal e inconstitucional, a un binomio en realidad a todas luces ilegal e inconstitucional, que ha puesto a las instituciones, a todas las instituciones del país bajo su hegemonía, ¿no? Hace funcionar al conjunto de la institucionalidad democrática en función de su objetivo político, principalmente al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral se ha convertido en una suerte de instrumento del partido de gobierno para llevar adelante la estrategia política y electoral del gobierno. El gobierno dice: no queremos elecciones el 27 de octubre, queremos elecciones el 20 de octubre, y el Tribunal Supremo Electoral, de manera obediente, va y pone las elecciones el 20 de octubre, incumpliendo además la norma, incumpliendo la ley. Me han dicho que ahora la van a legalizar. He escuchado las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Víctor Borda, que dice: no, pero si vamos a arreglar, vamos a modificar la ley para... Imagínense cómo se manejan las cosas. Están queriendo adelantar un mes cabalmente. Bueno, si fuera así sería realmente, digamos, ya una cuestión espantosa la que estamos viviendo, ¿no? Pero el hecho mismo de que adelanten las elecciones una semana por necesidades de estrategia política del gobierno, por necesidades de estrategia política del partido de gobierno, es algo que pone en riesgo absoluto el desarrollo normal de las elecciones. Por supuesto, ya sabemos que estamos jugando en una cancha inclinada, sabemos que todas las condiciones son adversas para la oposición. Como decía hace un momento, los medios de comunicación, las instituciones, la justicia, todo está absolutamente bajo el control gubernamental, y llevar adelante una campaña electoral en esas condiciones es muy, muy difícil. Por supuesto que no podemos dejar de hacerlo, porque no podríamos dejarle tampoco el campo libre al gobierno. Tal vez el gobierno quisiera desanimarnos con este tipo de acciones y actitudes, y que digamos, como en algún momento dijo la oposición venezolana, dijo: no, bueno, aquí no se puede en estas condiciones, es imposible llevar adelante un proceso electoral, y levantó las manos. Bueno, el resultado fue lo que tenemos hoy día en Venezuela. No, nosotros no vamos a cometer ese error, y vamos a dar la batalla, vamos a dar la pelea democrática, vamos a competir y vamos a ganar. Vamos a ganar estas elecciones, aún en las condiciones tan adversas como se están presentando. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en las campañas? Tenemos un partido de gobierno, como bien lo mencionaba Oscar, un partido que está en campaña electoral permanente, todo el tiempo. Además, utilizando los recursos de
los bolivianos y de las bolivianas. El presidente viaja a sus concentraciones en el avión presidencial, se mueve en el helicóptero presidencial, se movilizan a todos los insumos y toda la logística del aparato gubernamental para todo lo que hace el gobierno. Entonces, es una campaña total y permanente. No han dejado de estar un minuto en campaña, por eso es muy difícil decir en qué momento empieza la campaña electoral del gobierno. El gobierno está en campaña todo el tiempo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en Comunidad Ciudadana? Nosotros hemos tenido que encarar este proceso apresurado, atolondrado de las elecciones primarias en las condiciones que se nos ha planteado. Ahora estamos en plena consulta ciudadana para la elaboración del programa de gobierno, porque no creemos en la elaboración de un programa de gobierno por unos cuantos iluminados que le vengan a decir a la gente lo que hay que hacer, sino pensamos en más bien un proceso de abajo arriba, recoger de la comunidad las necesidades, las demandas, pero también las propuestas de solución. Estamos en ese proceso, estamos en un proceso de organización también de la alianza en todo el país para tener una presencia territorial en absolutamente todas las circunscripciones electorales que tiene esta elección. Entonces, estamos en este trabajo previo de organización. Todavía no estamos, obviamente, en la fase de la publicidad, de la propaganda, no estamos todavía tratando de fijar mensajes, primero porque es una maratón, y como ustedes saben, la maratón no se la gana corriendo como 100 metros planos, no es salir y empezar a correr y cansarse en los primeros meses y agotar recursos. Nosotros no tenemos pues los recursos ilimitados que tiene el gobierno, entonces tenemos que administrar esos recursos, y por eso mismo es que nuestro manejo de los tiempos de la campaña tiene que ser muy inteligente, tiene que ser muy estratégico, y tenemos que ir midiendo las cosas para ir avanzando y llegar al 20 de octubre en las mejores condiciones, ¿no? Que muy brevemente, don Ricardo Paz, sobre eso, ¿cómo se están organizando? Porque se dijo que Comunidad Ciudadana de alguna forma no tiene organicidad, o sea, organización con un cuerpo suficiente que pueda permitir llegar a todos los lugares, a todas las regiones del país. Quizá la única organización con bastante fuerza sea en La Paz con Sol.go, pero vemos los problemas que se han registrado también, ¿no?, con las denuncias que se han registrado. Es decir, ¿cómo se está organizando? ¿Cómo están haciendo? Claro, es que esa es la visión desde la política tradicional, desde lo que hacen y están acostumbrados a hacer los políticos. Comunidad Ciudadana no es una organización política tradicional. La Comunidad Ciudadana no se va a organizar como se organiza el MAS, que es una confederación de organizaciones sociales, o como se organizan otras fuerzas políticas en comandos, en comités, ¿no? Esas formas tradicionales de la política son algo que separan más bien al mundo de la política del mundo ciudadano. Eso no podemos hacer en Comunidad Ciudadana. En Comunidad Ciudadana nuestro desafío es integrar precisamente a la ciudadanía en una comunidad que actúe no en la política como una profesión, como una actividad de carácter permanente y perenne. No, la política tiene que ser transversal a la actividad de los ciudadanos cotidiana. Por eso es que nuestra campaña va a ser completamente distinta, una campaña fresca, una campaña innovadora, una campaña con mucha alegría, una campaña absolutamente ciudadana. Ustedes no van a ver a Comunidad Ciudadana haciendo grandes concentraciones, grandes movilizaciones de masas, etcétera, etcétera, porque nosotros lo que queremos más bien es ser un canal de la participación de los ciudadanos que no han hecho nunca política y que no quieren hacer política como una actividad cotidiana de sus vidas. Todo lo contrario, quieren participar en la solución de los problemas de su país, pero no dejando de ser lo que son: los carpinteros, los choferes, los gremiales, los médicos, los profesores, cada uno en su lugar, haciendo actividades ciudadanas, no haciendo política como hacen
y como han hecho siempre los políticos tradicionales. Entonces, claro, es obvio, la crítica desde el ámbito de la política es, no, pero no vemos pues las casas de campaña, no vemos las grandes movilizaciones, no vemos, no, cuando lo ven a nuestro candidato, por ejemplo, acercarse a una reunión con jóvenes y sentarse en el piso de una plaza en Sucre o en Tarija a conversar con los jóvenes o a conversar con los emprendedores, con los artesanos, escuchar sus demandas, etcétera. Los políticos tradicionales se asustan, ¿no es cierto? Dicen, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a ese candidato? ¿No es cierto? Si lo que él tiene que hacer es aparecer con una banda y hacerse poner guirnaldas y hacerse echar mistura, no es esa la forma que vamos a hacer nosotros campaña. Entonces, estamos en una fase organizativa, estamos midiendo los tiempos de la campaña. Creo que además estamos construyendo el programa junto con la gente y hay un tiempo para todo, ¿no? Tenemos a partir de ahora 211 días para las elecciones. Esos 211 días van a ser muy bien aprovechados por Comunidad Ciudadana para elaborar un programa en una primera instancia. Luego, ese programa hacerlo conocer absolutamente en todos los rincones del país. Un programa además que refleje el sentir de la gente, porque ha nacido de la gente, de los ciudadanos. También vamos a hacer, por supuesto, fijación de mensaje, vamos a hacer propaganda, vamos a hacer publicidad, etcétera, de acuerdo a los recursos que podamos tener, que por supuesto que van a ser exiguos, ¿no? No vamos a poder hacer mucha televisión, no vamos a poder hacer mucha radio, no tenemos los recursos. Vamos a trabajar bastante en redes sociales, que es un poco más económico lo que se puede hacer, y vamos a estar mucho en contacto con los ciudadanos. Va a ser una campaña completamente distinta a las que se han hecho en el país en épocas anteriores. Vamos a mostrar la potencia, vamos a mostrar la fuerza de los ciudadanos en esta campaña. Muy bien, muchas gracias, don Ricardo Masbalián. Habrá la misma dificultad en el MNR. Estamos con don Luis Eduardo Siles, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Don Luis Eduardo Siles, una vez que ya se conoce oficialmente que el 20 de octubre de este año serán las elecciones generales en nuestro país, y en torno a las campañas políticas que ya se están viendo, ¿qué tipos de campañas, en su experiencia, don Luis Eduardo Siles, qué tipos de campañas vamos a ver más adelante? Hasta el momento hemos visto algún, tal vez, cruce de palabras, desprestigiar al opositor, ha sido la permanente. Bienvenido, señor Siles. Bueno, muy buenas a todos los oyentes de Radio Panamericana y a los distinguidos panelistas, don César Navarro, don Ricardo Paz, y muchas gracias, Óscar, José Luis, por la invitación a participar en este debate. Bueno, don César Navarro hizo una historiación que lo hizo retroceder hasta los años 70. Creo que es imprescindible hacer algunas precisiones sobre, en primer lugar, la paternidad de la democracia en Bolivia. La democracia la conquistó el pueblo en 1952 a través del instrumento del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Antes del 52 no votaban ni los campesinos, ni las mujeres, ni la gran mayoría de la población que no tuviera un cierto número de requisitos de ingresos, etcétera. Pero esa revolución, que es esencial en nuestra historia, es la que puede ser legítimamente atribuida como la que tiene la paternidad de la democracia en nuestro país. Antes también había una democracia censitaria, ¿no es cierto?, propia de esas épocas, de los años 40, 30, como ocurría en el resto del mundo. Hay que entender que esto es un proceso que costó mucho tiempo, costó muchas cosas y se hizo laboriosamente en muchos niveles. Por ejemplo, las mujeres en Suiza solo empezaron a votar en el año 1975. Entonces hay que tomar conciencia de que este es un tema que no empieza, digamos, en los años 70, sino mucho antes. Y por otro lado, también es importante informarse un poquitito de la historia. Don Hernán Siles Suazo, en las elecciones de 1956, obtuvo 84.4% de los votos. Y don Víctor Paz Tensoro, en las elecciones de 1960, obtuvo 76.1% de los votos. Eso ya ocurría en los años 50, y lo puede ver don César simplemente entrando a Google o recurriendo a un libro de historia. En los años 50 hubo una democracia
democracia se votaba y obtenían los candidatos de esa época más votos, créase o no, que don Evo Morales el año 2006. Esas son partes de la historia, digamos, porque es importante mencionarlas para hablar con propiedad, porque nuestro país tiene una historia, no nació ayer, no nació el 2006, etcétera, tiene una historia que va mucho más atrás. Yendo ya a lo que ha sido mencionado, yo creo que lo más peculiar de estas elecciones es que participa en las mismas un binomio que fue rechazado ya, que no debería participar. El señor Morales y el señor Linera, el pueblo boliviano dijo, ustedes no pueden participar en las elecciones. Y ellos se rieron en la noticia y apelaron al Tribunal Constitucional y esgrimieron el argumento absolutamente jalado de los pelos, según el cual es un derecho humano repostularse eternamente para la presidencia y la vicepresidencia. Esa es la característica principal de estas elecciones y nosotros participamos en ella porque tampoco, a pesar de eso, a pesar de que no vamos a dejar de denunciar eso, nos vamos a abstener para dejar totalmente la puerta abierta a un proyecto que es autoritario, que es totalitario y que pretende eternizarse como si fuera un gobierno de derecho divino, digamos, como eran los reyes europeos, de que decían que Dios los puso ahí, entonces son reyes para siempre. Es lo mismo que el movimiento socialismo, que se dice de izquierda, digamos, finalmente enarbola en su lógica de que se quieren quedar para siempre. Hubo un referéndum, el pueblo dijo que no, la Constitución decía que no, pero ellos insisten y manipulan las cosas a su manera para volverse a presentar. Y esto lleva una contienda desigual, ¿no es cierto? Lo que explicaba Ricardo es simplemente un punteo breve de lo que ha ocurrido. Nosotros nos dieron 3 semanas después de 10 años para reinscribir a nuestros militantes. Teníamos un padrón de 150,000, nos lo redujeron a 58,000. Nosotros tenemos que cumplir con una serie de requisitos que solo se aplican a los partidos de la oposición. Los plazos que se han fijado son absolutamente absurdos. Yo les cuento el último. Las alianzas para inscribir candidatos a diputados y a senadores vencen hoy y nos hemos notificado hoy. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros podamos cumplir con ese plazo? También el Tribunal Electoral, que está sujeto a muchas presiones y que obviamente la tiene muy difícil, presiones de un lado, presiones del otro, ha señalado que todos los partidos, menos el MAS, tienen que reelegir a sus directivas antes de elegir a los candidatos a diputados y a senadores. Esto está en proceso de ser aclarado, porque realmente es un ejercicio imposible y además va en contra de la ley, porque la ley electoral dice en su artículo 87 que el Tribunal Electoral no puede arbitrar elecciones que se superpongan en las fechas, en este caso la elección general con elecciones internas dentro de los partidos. En fin, este es un camino lleno de obstáculos, lleno de desafíos especialmente grandes, frente a un gobierno de que viene haciendo campaña, y lo admite el propio presidente de la Cámara de Diputados, viene haciendo campaña hace más de una década, que solo hace campaña, cuyo único sentido es hacer campaña. Incluso estuvieron dispuestos a jugar con lo más sagrado para los bolivianos, como es el tema del mar, para los fines de su campaña, para los fines de ser reelegidos. Entonces, esto es un escenario difícil, por más que tratemos, no es una democracia en el sentido convencional la que vivimos hoy. Los 3 poderes del Estado los concentra un solo grupo de gente, los medios de comunicación son objetos de todo tipo de presiones, hay gente en este país exiliada, hay gente en este país enjuiciada, judicializada, la libertad de expresión es limitada, en fin, las condiciones de una democracia, no solo pues los partidos, qué partidos habían, qué partidos van a haber, esa es una parte de la democracia, pero la otra parte es que existan reglas del juego previsibles, que uno pueda saber a qué atenerse, de que haya un mínimo de buena fe en la administración de la cosa pública, que no haya un doble rasero, una cosa es para los del oficialismo, otra cosa es para los opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, nuestros candidatos, Virginio Lema, un hombre joven de Tarija, y Fernando Untoja, un líder intelectual aymara, van a hacer una campaña que se enmarca dentro de lo que son no un invento de comunidad ciudadana, sino la tendencia de las campañas hoy en día en el mundo, es decir, mucha presencia en las redes sociales, mucha presencia en el contacto directo con la población, es decir, efectivamente, como lo señalaba Ricardo, ya no son épocas de las grandes concentraciones, de los grandes meetings de otros
años, hoy en día la tecnología y el Internet permiten pues una comunicación mucho más fluida y una comunicación de ida y vuelta, es decir, desde los candidatos a los electores y de los electores a los candidatos. Nosotros vamos a, en ese contexto de dificultades que ya he mencionado, implementar una campaña de esa naturaleza. Obviamente nuestros candidatos no solo reivindican un discurso de novedad, de frescura, sino que son, el caso de nuestro candidato a presidente con muy pocos antecedentes políticos, y nuestros candidatos a diputados y senadores reflejarán lo mismo, es decir, gente joven, gente común y corriente, gente que está interesada en mejorar la situación de su comunidad, de su realidad, de su barrio. Por lo tanto, será una campaña difícil porque, por mucho que hablemos de frescura y de juventud, sabemos de que primarán, ya es el caso, los insultos, los adjetivos, las amenazas, pero estamos preparados a librar esta batalla como corresponde. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Y más allá de, muchos dicen, entrar en campaña en el programa, tratar de identificar cómo está más bien el curso de las campañas. Por eso se ha mencionado en el punto cómo están las campañas, identificando quizá algunas debilidades, fortalezas, no solamente de sí mismo, sino también de los otros, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, don César Navarro, había criterios de algunos analistas cuando se referían al tema de las encuestas, y se mencionaba que hubo una suerte de evolución en cuanto a la preferencia electoral, independientemente de las valoraciones que se tienen sobre las campañas, pero existen indicadores, ¿no es cierto?, de la preferencia electoral. Hubo un estancamiento, se dijo, en el propio movimiento al socialismo, que ha disminuido notablemente su apoyo. Lo mismo ocurre con Carlos Mesa, a diferencia de otras fuerzas políticas, entre ellas, por ejemplo, de la Alianza Bolivia dice no, que estaría subiendo. Es decir, por ejemplo, ese tipo de fenómenos, ¿cómo pueden ser evaluados? ¿Qué criterios tiene sobre eso, don César Navarro? José Luis, por ejemplo, a las primarias lo vemos desde un punto de vista de justificación de un discurso y no de un hecho político sustantivo para la democracia moderna. ¿Eso qué significa? Todos los partidos políticos han disputado el poder político en nuestro país, pero ninguno era democrático. Es decir, se disputaba por la vía democrática las elecciones, se apelaba al voto, pero internamente sus formas de designación de candidatos a presidente y otros respondía fundamentalmente a lógicas grupales pequeñas. Es lo que ha sucedido. Entonces, cuando hablamos de la democracia, nunca se puso en tapete y en discusión las democracias internas, pese a que ha habido ley de partidos políticos y se han hecho múltiples y grandes intentos. Por eso que nuestro viejo sistema político se caracterizaba por ser la minoría electoral. O sea, la minoría electoral. Llegamos al extremo porque la Constitución lo permitía, que el tercero sea candidato, sea presidente de la República, ni siquiera llegando al 20%. Y su vicepresidente fue del segundo. O sea, ni siquiera fue de la misma fórmula política. Me refiero a don Jaime Paz y Luis Oso Sanginés, el MIR y el ADN. Entonces, esa era la característica, las viejas minorías electorales, que eran antidemocráticos por excelencia, pero apelaban a la democracia representativa, y en esa vieja democracia prácticamente tú y yo no votábamos, no elegíamos, solo votábamos. Solo le delegábamos la facultad soberana a los parlamentarios y ellos, en esos acuerdos entre partidos políticos, discutían quién era presidente, quién era vicepresidente y se coteaban. Y a esto lo llamaban democracia. ¿No es cierto? Ese es un hecho que no puede negar nuestra propia historia democrática del país. Y las primarias, porque estamos viviendo desde que la democracia se ha vuelto una institución política para el país, desde que el doctor Siles volvió al país después de derrotar a la dictadura militar, ¿no es cierto?, con el apoyo incluso de civiles en el golpe de Banzer, y la presencia de civiles en el golpe de Natuch con un número de muertos acá en La Paz, principalmente en lo que fue la masacre de Todos Santos. Nos encontramos que la democracia tiene que tener la capacidad de superar varios obstáculos, y uno de ellos es democratizar los partidos políticos. Y estos partidos que viven hace mucho tiempo, que participan en varias elecciones, podían o no podían participar.
Y la respuesta inmediata fue: no vamos a participar, porque eso era legitimar la candidatura, dicen ellos, de Evo y de Álvaro. Pero en los hechos eso ocultó una múltiple y gran compleja realidad: la ausencia de estructuras políticas en el universo territorial para que exista un alto nivel de participación, porque había una interpelación política a tu militante sobre tu participación. En el caso nuestro, cerca del 10% de la gente que fue a votar no estaba de acuerdo con la candidatura del presidente y del vicepresidente. Cerca del 10%, fíjate. En el caso de otro partido político, me refiero a Comunidad Ciudadana, que prácticamente no tenía un nivel de militancia con el FRI y empezaron un alto nivel de participación con la inscripción, el nivel de rechazo llegó casi al 20%. Y de Demócratas, que es Bolivia dijo no, el nivel de rechazo casi llega al 30%. Casi llega el 30%, es decir, por primera vez en la democracia de nuestro país se estaba consultando a los militantes de un partido político si estaba o no estaba de acuerdo con estos candidatos propuestos por la dirigencia política. Y ese es un paso interesante, porque en el mediano tiempo prácticamente eso implica una democratización interna de los partidos políticos para que se pueda avanzar en estos temas. Y también me llama mucho la atención, evidentemente, cuando se habla de la política en nuestro país, y reiteradamente se habla que no existe la separación de poderes y que existe un control político por el más de los órganos del poder del Estado, prácticamente. Y acá estamos sentados los tres que en ciertos momentos hemos sido autoridades políticas o han sido autoridades políticas de Estado, ¿no es cierto? Y si uno recuerda, por ejemplo, parte del conteo político era el Poder Judicial. Era parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, parte del conteo político, y incluso existían fracturas entre los aliados que estaban dirigiendo el gobierno temporalmente, porque no se respetaban los acuerdos políticos interpartidarios, porque entre los partidos se definían ministerios, embajadas, poder judicial, etcétera, etcétera. Mira, lo que definen ahora, ¿no?, los movimientos sociales, ¿no es cierto? Porque ahora hay conteos entre movimientos sociales, entonces, es más o menos lo mismo. Entonces pareciera que prácticamente el desconocimiento de la historia que precede a este hecho, ¿no es cierto?, les hace presentar con la moral suficiente, no para explicar la realidad, sino para descalificar un proceso que estamos viviendo. Eso lo lamentamos, pero están en su propio derecho de hacer política como creen que tienen que hacerlo. Están en su propio derecho, ¿no es cierto? Y por eso yo hacía una relación del comportamiento de los partidos políticos y la tendencia al frentismo, y en algunos casos, en otros, a desaparecer. Y obviamente en toda campaña electoral siempre uno trata de autojustificarse como el mejor frente al otro, ¿no es cierto? Y eso, en última instancia, quien determina no somos los que emitimos el discurso, sino los que tenemos la capacidad de interpelación política a la sociedad boliviana en su conjunto. ¿Cómo nosotros estamos asumiendo nuestra campaña política? ¿Cómo estamos asumiendo nuestra campaña política? La esencia, José Luis nuestra, y prácticamente cuando se decide formar el instrumento político a mediados del 90 y en Santa Cruz, se funda y se organiza fundamentalmente en función de las organizaciones sindicales del país y fundamentalmente en función de las organizaciones campesinas. Me refiero a los compañeros de la CESUD-CB, de las Bartolinas, los interculturales en su momento, que eran los colonizadores, los indígenas del oriente boliviano, y el visto bueno de la Central Obrera Boliviana le permite en marzo del 95 tener el instrumento político, que era lo que en su momento fue la ASP, la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, no el MAS propiamente, y fue una organización política que cumplió con todos los requisitos, firmas, y fue la organización política que fue rechazada por la famosa Corte Electoral, punto, y por eso luego tuvimos que participar con la sigla de la Izquierda Unida. Y si uno ve cuáles son los momentos políticos que hacen referencia a nuestro hecho y cómo se construye nuestro plan de gobierno a lo largo de varios años, porque es una construcción política de la movilización social, de las deliberaciones en las asambleas, habíamos asumido nosotros como el escenario deliberativo el mejor escenario político de la construcción de la propuesta de gobierno. Ese es un elemento, y por eso que una de las primeras propuestas fue
el 2002 votemos por nosotros mismos, perdón, el 97 votemos por nosotros mismos. Cuando tuvimos una primera candidatura el 97, nuestra propuesta fue votemos por nosotros mismos. Y el 97 tuvimos una representación importante, tuvimos 4 parlamentarios, y Evo es el primer parlamentario uninominal con mayor votos de todas las circunscripciones del país que llega al Parlamento, el 97. En cambio, el 2002 nosotros, y ahí fue la opinión de Evo, candidato a presidente, diputado en su momento, él dijo, de la protesta a la propuesta. O sea, esa frase definió de manera sustantiva el rol que nosotros vamos a asumir en los momentos políticos, no solo electorales, te vuelvo a reiterar, porque para nosotros la política no tiene que ver con un hecho de coyunturalismo electoral, sino tiene que ver con la construcción de acción política permanente, ¿no es cierto? Porque si tú te organizas solo para las elecciones, la misma sociedad te ve como electoralista. Pero si tienes una estructura política y entiendes que la democracia tiene que ver con una múltiple dinámica, no solo electoral, sino organizativa, de debate, de asamblea, etcétera, de diferentes escenarios deliberativos, tienes estructura política, y nosotros somos eso. Somos una organización política que tiene la estructura orgánica sindical prácticamente un nivel de participación casi en los 339 municipios de todo el país, y en el mundo urbano a través de una distribución territorial urbana, porque son los distritos urbanos políticos en los municipios más importantes y de ciudades intermedias, los que nos permiten tener una organización territorial política urbana. Por eso que nosotros hemos definido, y eso ha sido una decisión planteada por los mismos compañeros, es que nuestra propuesta del 2019, que es nuestra agenda del bicentenario, una visión de largo plazo, una visión estructural e importante, y no una suma de proyectos que vamos a presentar, lo estamos construyendo de manera política. Hemos decidido que entre mayo y junio de este año, prácticamente en los 9 departamentos, van a haber reuniones en los 9 departamentos donde participarán sectores empresariales, sectores profesionales, sectores populares, transportes, sectores campesinos, es decir, las sociedades departamentales organizadas en sus áreas académicas, profesionales, populares, indígenas, participarán, y con ellos llevaremos adelante la construcción política de nuestro plan de gobierno. Y tenemos previsto que los primeros días del mes de julio, en la ciudad de Cochabamba, concentraremos prácticamente a una representación sustantiva de toda la sociedad boliviana en su conjunto, donde vamos a discutir cómo consolidamos, desde el punto de vista político, económico, productivo, etcétera, lo que es el Estado plurinacional. Ese es el momento político. Entonces, nuestro plan de gobierno va a ser construido políticamente en un escenario democrático altamente importante y altamente participativo, y para nosotros julio va a ser ese escenario y ese momento político. Ahora, ¿cómo vamos? Y evidentemente tenemos que ver, porque la peculiaridad y la característica son las nuevas generaciones, y la juventud entre el 18 y los 32, 33 años aproximadamente representa, José Luis, casi el 40% de la población votante en nuestro país. Es decir, tenemos una generación joven, tenemos una votación muy joven, y eso implica un alto nivel de información y comunicación, y por eso que nosotros, y creo que todas las organizaciones políticas, vamos a hacer un equilibrio político necesario entre lo que podría denominarse la tradicional campaña electoral, pero también las nuevas formas y lógicas de campaña política que tiene que ver a través de las redes sociales. Nosotros vamos a basar fundamentalmente nuestra campaña tomando en cuenta estas características generacionales, y por hecho incluso hemos previsto que va a haber proclamaciones de las juventudes al presidente, y tendremos una concentración masiva y multitudinaria el 21 de septiembre también en la ciudad de Cochabamba, donde la juventud boliviana en su conjunto lo proclamará al presidente Evo. De hecho, y esto surge como una solicitud de las organizaciones de jóvenes en la reunión que tuvimos en Cochabamba, ha sido planteada por las organizaciones juveniles que tenemos al interior del instrumento político. Prácticamente han propuesto que generacionalmente ellos van a hacer su propia dinámica organizativa y movilizativa, y serán esta generación de jóvenes los que tendrán su propia estructura política de movilización y de campaña, y se harán visibles políticamente en momentos de proclamación departamental o regional, y luego tendremos una gran concentración de la juventud el 21 de septiembre en la ciudad de Cochabamba. Por lo tanto, como puedes ver, nuestra propuesta tiene una dinámica de movilización constante, permanente, altamente importante para nosotros. Una, la construcción de la propuesta; segundo, la participación hiperactiva de la juventud, y reitero, no simplemente
en los hechos de concentraciones importantes, sino fundamentalmente también en su forma comunicativa tradicional que tienen, o habitual que tienen ellos, que es a través de las redes sociales. Y serán la misma juventud, en las estructuras internas que tenemos, los que llevarán adelante una campaña de esta envergadura. Por lo tanto, esa es la dinámica de nuestra organización, y en función de esa dinámica nos desenvolvemos en el país. Muchas gracias, ministro. Don Ricardo Paz Vallivian, si bien usted anunciaba una campaña más austera para los siguientes meses, para las siguientes semanas, ¿cómo está la estructura política dentro de Comunidad Ciudadana para encarar esta campaña política? Tocaba un punto muy importante, don César Navarro, y tiene que ver con la generación joven. ¿Cómo conquistar ese grupo social votante, altamente votante, don Ricardo Paz? Sí, Oscar, voy a responder a esas interrogantes. Previamente quería comentar un par de cosas en relación a la intervención del señor ministro. A las elecciones primarias, solo el MAS convocó a su militancia a votar. Eso hay que recordarle a la audiencia. Las demás fuerzas... creo que ni siquiera, pero no sé. Pero en todo caso, las otras fuerzas políticas, y bueno, voy a hablar por Comunidad Ciudadana, hizo esfuerzos más bien denodados para no participar de esa pantomima. Nos parecía a nosotros un engaño, y por lo tanto convocamos con muchos días de anticipación a que nuestra militancia no asista a esa farsa, ¿verdad? Así y todo, el MAS, que tenía cerca de 1 millón de militantes inscritos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, no lograron que vayan a votar ni la mitad, menos de la mitad de los militantes, es decir, menos del 50%, creo que llegaron al 45%, después además de unas correcciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral, estaban en 40% y aparecieron en 45% al final. Y de ese 45% que fue a votar, el 10% votó nulo o blanco, el 3% votó blanco, el 6% votó nulo. Es decir, que realmente fue un fracaso rotundo lo que le sucedió al MAS en las elecciones primarias. Por eso es que también pasaron la hoja rápidamente, y esa parte de su campaña que era decir tenemos 1 millón de militantes, etcétera, se quedó un poquito, como dicen en el lenguaje popular, chojoreada, ¿no? No pudo cristalizar. ¿Qué es lo que ha pasado con el MAS? Yo creo que el MAS empezó bien, como decía el ministro Navarro. Empezó canalizando la participación de sectores postergados y marginados. Cuando el MAS se constituye a finales de siglo y empieza a actuar políticamente a principios de siglo, el MAS logró canalizar una participación importante de sectores que estaban tradicionalmente marginados por la política tradicional, que además venía en un sistema de partidos agotado, y en ese sentido se convirtió en la fuerza de renovación, la fuerza del cambio, ¿no? Pero bueno, han pasado muchos años desde entonces, ¿no? Han pasado muchísimos años, han pasado más de 20 años desde entonces, y el MAS está terminando muy mal, porque está terminando dando vueltas en redondo, es decir, está convirtiéndose en aquello que había criticado, es decir, en políticos tradicionales, en todo lo que el MAS había criticado y por lo que había obtenido el favor de la gente hace 20 años, hoy día lo pierde porque se ha convertido exactamente en lo mismo, ¿no? Todos los males que criticaba de acuerdos bajo la mesa, de corrupción, de malos manejos, etcétera, ahora son moneda corriente en el accionar político y cotidiano del movimiento al socialismo. Entonces, esto se expresa pues en lo que está sucediendo en el mapa político hoy día del país, en el mapa electoral. El MAS que obtuvo votaciones entre el 50 y el 65% en anteriores procesos electorales, ahora en todas las encuestas, las que se publican y las que no se publican, está alrededor del 30%.
no puede subir más allá del 30%. Comunidad Ciudadana ha logrado canalizar hoy la ansia de renovación, de cambio, de transformación positiva para mejorar de gran parte de la población boliviana, y tiene en este momento también un favor equivalente en el electorado. Anda también, va a ir por el 30%. Las demás fuerzas políticas están por el 15%, las otras fuerzas políticas que están ahí que van a aparecer en la papeleta electoral, ¿no? Creo que son 7 fuerzas políticas que entre todas constituyen más o menos el 15%, y hay, como es normal, como es natural, a 211 días de las elecciones, hay un 25% de electores que no han tomado decisión. Hay un cuarto del electorado que está esperando a ver qué pasa y va fluctuando, ¿no? Por eso es que en algunas encuestas aparece el MAS un poco arriba, en otras encuestas aparece Comunidad Ciudadana, en fin, pero está claro que esto se va a ir decantando a medida que avance el proceso y la campaña electoral. El gran problema que tiene el MAS es que cuando estudian ellos y cuando estudia cualquier investigador cómo está compuesto ese 25% de gente que no ha tomado decisión, la gran mayoría de esa gente no está dispuesta a votar por el movimiento al socialismo. Es gente que antes, en anteriores procesos, apoyaba al MAS y ha votado por el MAS, e inclusive una buena parte de esa gente cree que el MAS ha hecho un buen gobierno, que Evo Morales ha sido un buen presidente, pero que ya ha llegado el momento de hacer un recambio en el gobierno, ¿no? Que es necesaria la alternancia democrática. Mucha gente de ese 25% que está en este momento indeciso piensa, de acuerdo a los estudios que se hacen, a las investigaciones que hacemos las organizaciones políticas y otros ámbitos de investigación, está claramente en contra de la reelección inconstitucional, ilegal del binomio del MAS. Ese es el gran problema del MAS. Sabe que casi ha llegado ya a su techo. O sea, de ese 30% en el que está, subirá un poco más. Subirá, digamos, siendo muy optimistas desde ese lado de la vereda, llegará a un 35-37%. Ese será su tope. Entonces, ese es el problema que tienen ahora, ¿no? ¿Cómo hacen con 35-37% para poder reproducirse en el poder? Y eso es lo que pone en riesgo el proceso electoral, porque ahí surgen intenciones pues de todo tipo, ¿no? Para torcer el resultado de las elecciones. Pero en todo caso, bueno, veremos más adelante. Me preguntaba Oscar y respondo rápidamente. ¿Cómo estamos planteando la organización de Comunidad Ciudadana? Es una organización, como le decía, de forma completamente distinta de la que se ha planteado tradicionalmente. Ahora nosotros no vamos a tener estos compartimentos estancos que separan a la organización política de la ciudadanía. Vamos a tratar más bien de que sean los ciudadanos en red. Y cuando digo en red no me refiero a la internet, ¿no? a la red social, sino una suerte de trabajo en que hay mucha interconectividad, en que hay mucha interacción, en que no hay dirigentes, en que hay horizontalidad, en que las actividades se deciden en las distintas células de esa red, ¿no es cierto?, social de ciudadanos que están haciendo sus actividades comunes y normales durante el día, están trabajando, y que le sacan unos minutos, unas horas a su tiempo en los fines de semana, cuando termina la jornada de trabajo, para hacer actividades de carácter ciudadano, de compartir propuestas, compartir proyectos, también angustias, demandas, etcétera, para que ir construyendo juntos este nuevo proyecto, este proyecto político que desemboque finalmente el año 2020 en un gobierno de ciudadanos. Allí juegan un rol fundamental los jóvenes, hombres y mujeres que son los que más demandan esta renovación, este cambio, esta nueva forma
de hacer las cosas en Bolivia, dejar de atrás esta política tradicional, esta forma de hacer política a la que ha retornado el MAS, ¿no es cierto? Después de un periplo de 20 años ha dado vueltas en redondo y ha vuelto y se ha convertido en lo que más criticaba, ¿no? En unos políticos tradicionales con las mismas defectos y las mismas taras de hace 20 años. Entonces, los jóvenes son los que más demandan esto, pero también son los que tienen la mayor potencia, la mayor capacidad de creatividad y de innovación para construir una nueva forma ciudadana de llevar adelante una campaña electoral. Para finalizar este primer punto, don Luis Eduardo Siles, sin duda tiene algunas puntualizaciones más para hacer referencia. Bueno, efectivamente, en el caso de las primarias ya ha sido dicho, todos los partidos de la oposición convocaron a no ir a votar a las primarias. Entonces, no es pues especialmente objetivo ni de buena fe decir hubo tal porcentaje de esto, tal porcentaje de lo otro, si todos dijeron no vayan a votar a las primarias. ¿Y por qué lo hicieron? No porque estén en desacuerdo con el principio, digamos, filosófico de la idea de que las organizaciones se tienen que democratizar, que es una institución anglosajona, dicho sea de paso, que se practica en los Estados Unidos desde siempre. Estamos de acuerdo con ese principio, pero la ley que envió el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea fue cambiada y esto tenía que entrar en vigencia el 2025 y la mayoría oficialista decidió que entre en vigencia inmediatamente. Eso era un argumento para no ir a votar en las primarias. Y el segundo, obviamente el más importante, que en las mismas figuraba un binomio ilegal, ilegítimo, anticonstitucional, tramposo, que no ha cumplido con su palabra de no presentarse en las elecciones y que silba así como si nada hubiera pasado, no se dan por enterados, pero ese es un estigma que les va a perseguir siempre, así como en el caso de Venezuela, Maduro es considerado un gobierno ilegítimo. El gobierno que pueda mañana eventualmente surgir que no sea legítimo, pues tendrá ese estigma y así tendrá que ser denunciado. Luego, a mí me desconcierta que un partido, realmente una organización de movimientos sociales de tipo corporativo, que es un rasgo que comparten con las estructuras fascistas, ¿no es cierto?, donde no hay una respeto por el individuo, sino solo por los grupos, venga a dar lecciones de democracia, de que las otras organizaciones no son democráticas. Lo democrático pues, es respetar el voto del pueblo. El voto del pueblo fue, señores, no pueden ser candidatos. Entonces, al no respetar ese voto, eso no es democrático, eso es lo más antidemocrático que pueda haber, no hay más antidemocrático que eso. Y cuando nos referimos al cuoteo del pasado, lo hemos sustituido por un cuoteo de hoy. El cuoteo se llama de que tienen su cuota los ponchos rojos, las Bartolinas, la COB, los choferes, incluso con plata y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podía haber sido mejorado ha sido empeorado, y en el caso del Poder Judicial que se menciona, fue sustituido por unas elecciones judiciales que no ocurren en ninguna parte del mundo, y la justicia fue de mal a muchísimo peor. El rostro de la justicia hoy es el rostro de la jueza Pacajes y el rostro del señor Mamani, que después de como juez decir que es mostrar su adherencia política y obsecuencia con el régimen, es premiado siendo embajador. Esa es la justicia que cambiaron. Entonces aquí la idea es, ¿para qué hacemos esto de el involucrarse en la actividad pública, en la actividad política? Es para mejorar la calidad de vida y la situación de todos nuestros compatriotas, que vivan mejor, que sean más felices, no para agarrarse uñas y dientes al poder y querer perpetuarse para siempre. Entonces, cuando hablamos del voto que el señor Morales en el año 97 fue elegido diputado uninominal, sí señor, con los cambios que nosotros, los del MNR, el año 97 hicimos en esa constitución y en el sistema que tanto denostan, sobre el cual tanto escupen, que tanto descalifican, es el sistema que les permitió llegar al poder con votos, con buena fe, con transparencia, y se les dio y el pueblo los apoyó. Pero como señala Ricardo y como está reflejado en una clásica novela, ¿no es cierto?, de George Orwell, los animales de la granja, los animales se juntan, deciden tumbar al granjero porque era un abusivo y era un prepotente, y los chanchos de entre los animales de la granja se hacen del control del movimiento revolucionario y después acaban comportando igual que lo que criticaban, igual o peor que lo que criticaban. No otra cosa es decir que los
jóvenes van a ir a proclamar al presidente Morales, ni siquiera van a ir a proclamar al candidato Morales, ya van a ir a proclamar al presidente Morales. Entonces, todo esto pues configura un rastro muy peculiar, y yo creo que lo que va a seducir a los jóvenes en esta en esta próxima contienda es la necesidad de una revolución moral en este país. En este país se ha acabado por confundir la inteligencia con la astucia, se ha acabado por confundir que a mí no me pescan es lo mismo que ser honrado, como no me han pescado soy honrado, como etcétera, etcétera. Eso son confusiones morales, y lo mismo es las confusiones relativas a la democracia. La democracia implica buena fe, implica transparencia, implica rendición de cuentas, implica que los ciudadanos tengan acceso a la información, implican de que a los jóvenes se los trate no como escenarios de manipulación, de clientelismo, de prebendalismo, que efectivamente fueron taras que se practicaron en los años 50 y 60. Pero eso es lo que íbamos a cambiar, ¿no es cierto? Eso es lo que íbamos a reformar. ¿Y qué hemos hecho como sociedad? Retroceder y tener expresiones de prebendalismo y de corrupción institucional y de práctica antidemocrática mucho peor que antes. Muchas personas murieron por que tengamos un sistema democrático, y el régimen de hoy será recordado por haber distorsionado, caricaturizado todos los elementos de la democracia, a tal punto que la misma ya carece de sentido. Pero existe un escenario electoral, y nosotros, con Virginio Lema, con Fernando Untoja, vamos a expresar a través de las redes nuestro punto de vista, y donde el MNR es especialmente fuerte, en Beni, en Santa Cruz, en Tarija, en Chuquisaca, pues esperamos obtener un resultado que esté acorde con el apoyo que tenemos en esos departamentos, y que en los otros departamentos, pues quienes estén ávidos de que haya aquí una revolución moral mediante la transparentación de la cosa pública, pues estoy seguro que también nos van a apoyar a nuestro candidato joven, que es joven, ¿no? Porque aquí hablamos de que la juventud, etcétera, pero los candidatos de un lado como del otro son candidatos que ya están llegando a los más de 60 años. Bueno, nuestro candidato es joven, entonces, cuando hablamos de seducir a la juventud, empecemos por que el candidato sea una persona que sea joven. Muy breve para finalizar, don Luis Eduardo Siles. No se hizo referencia al tema de la unidad, por ejemplo, entre los opositores. ¿Qué pasa? ¿Qué dificulta? ¿Alrededor de quién? ¿Es posible o no es posible? Bueno, en primer lugar hay trabas que son jurídicas que impone el Tribunal Supremo Electoral, es decir, en los plazos y en las condiciones que establece para los procesos unitarios, lo único que hace es poner obstáculos y dificultades para que se pueda hacer. Y en segundo lugar, este es un tema más complicado que lo que uno pudiera creer. Nuestro candidato Virginio Lema hizo una propuesta, dijo: hagamos una especie de interna dentro de los partidos de la oposición en junio, que no sea una encuesta la que determine el binomio que todos apoyarían, sino que sea un voto efectivo. Y hay que decirlo, no tuvimos gran eco en esta propuesta, y pese a que personalmente se habló con la mayoría de los candidatos y los jefes de los partidos. La unidad es una construcción difícil, pero yo creo que en muchos temas que tienen que ver con el control electoral, que tienen que ver con iniciativas en conjunto, con representaciones internacionales, con iniciativas legislativas, con mantener cierto decoro y transparencia en el debate, sí puede haber un comportamiento que sea unitario, y donde los partidos genuinamente democráticos se nutran y se apoyen recíprocamente. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos a pasar al segundo punto de Diálogo en Panamericana, pero si hay algún elemento más, ministro, y brevemente, por favor, para pasar de lleno ya al segundo punto, que tiene que ver con las consideraciones generales acerca del tema marítimo a 140 años de la pérdida del litoral boliviano. Este 23, precisamente estamos en sábado, 23 de marzo, este tema que merece un análisis importante, ministro, ha ingresado nuevamente al debate lo que determinara el pasado año la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente a la demanda marítima boliviana contra Chile. Hay quienes piensan que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia fue lapidaria, pues habría destruido, dice, los pocos avances que se habían obtenido en el pasado, y ahora el país estaría peor que nunca. Sin embargo, existe otra lectura muy diferente en el movimiento al socialismo que ha llamado mucho la atención, ministro. Es la postura que da cuenta
que considera que hubo más bien un avance importante en vez de un retroceso. ¿Qué nos tiene que decir sobre este punto también, ministro? Sobre el caso del primer tema, evidentemente nunca va a ser un tema resuelto de ninguna manera, porque aquí estamos políticos que nos ha tocado dirigir el Estado en algún momento. Y eso evidentemente le pone un tono mucho más fuerte, porque tiene que ver con estos hechos. Pero además yo creo que en esta última parte vamos a encontrar que la especulación es la característica de la construcción de la verdad política. O sea, la especulación se ha vuelto un hecho que prácticamente se ha constituido más o menos como una mentira en las redes sociales y que se va viralizando de manera constante. Por ejemplo, ¿no? Y acá estaba leyendo incluso lo que publicó dos periódicos de circulación nacional, uno en La Paz y otro editado en Santa Cruz, por ejemplo. Yo recuerdo cuando hubo el famoso 23F, cuando estaba entrando la ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela, se incendió un vehículo, un camión, ¿no es cierto?, con ayuda humanitaria. Y recuerdo que al día siguiente casi todos los políticos de oposición tuitearon y hablaron. Lo llamaron criminal, estaba quemando la ayuda humanitaria a los pobres venezolanos. Realmente habló el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, el presidente de Colombia. Es decir, fue tan grande la calificación que prácticamente fue un criminal este acto hecho por las fuerzas bolivarianas en Venezuela. Pero resulta que hay un periódico y un investigador, me refiero, el New York Times, en Estados Unidos, un periodista, haciendo una revisión de toda la documentación, establece que no fueron los chavistas y las fuerzas bolivarianas quienes incendiaron este camión de ayuda humanitaria, sino fueron precisamente los grupos, ¿no es cierto?, que fueron contratados del otro lado de Guaidó, los que incendiaron. Y cuando verificaron, no lograron establecer que no había nada de ayuda humanitaria en el camión incendiado. Ese es un hecho, por ejemplo, que te demuestra de cómo se va construyendo, a partir de la especulación y la mentira, la deformación de la realidad. Y esta deformación de la realidad, en el corto tiempo, se constituye a partir de los voceros políticos en verdades políticas, y esas verdades políticas aparentemente es lo que marcaría el imaginario colectivo nacional e incluso latinoamericano. Entonces, ese es un tema que llama mucho la atención, porque no olvidemos que ese tipo de políticas y acciones a través de las redes sociales han determinado la modificación del voto en varios países de América Latina. Entonces, y tuvo que ser un periódico principalmente del país del norte, la que tuvo que establecer, incluso hay mayor información y mayor documentación de muchos otros actos prácticamente que evidencian este hecho. Por eso creo que es importante aclarar estos elementos, porque la opinión pública tiene que entender y conocer que muchas veces estas verdades solo son apariencias sensacionalistas y se constituyen en justificativos de los voceros políticos. Un segundo elemento, y no tanto con polemizar con el señor Paz, pero debo recordar que las primarias en la Argentina, las PASO, por ejemplo, sí son obligatorias, y el nivel de participación llega al 85%, porque sí son obligatorias. En Uruguay, que tienes primarias hace más de 20 años y no son obligatorias, por ejemplo, el actual presidente en sus primarias y el Frente Amplio no llegó ni al 38%. En Colombia pasa exactamente lo mismo. ¿Eso qué implica? Que son ensayos políticos internos de las democracias, y prácticamente eso demuestra los niveles de organización, de convocatoria e interpelación que tenemos las organizaciones políticas. Y en política uno va a entender que muchas veces la falta de respuesta sale con otra idea que justifica el no accionar. Y acá no es que nosotros no participamos, nosotros convocamos a no participar. Es decir, no fue la estrategia convocar a no participar, sino es el discurso que justifica la ausencia de estructuras democráticas organizadas en el universo del territorio nacional para que tengas un nivel de participación de tu militancia. Pero eso es lo que sucede en nuestro país. Estamos en democracia y por eso creo que es importante valorar lo que estamos, y creo que la democracia va a seguir siendo siempre una institución que permita construirse de manera constante y permanente, porque son los actores políticos los responsables de construir este hecho. Ahora, sobre el tema del mar, 140 años, y el mar
se va a constituir hoy una fecha histórica muy importante, muy importante. Se va a constituir un hecho que va fundamentalmente, más que ver la estrategia de MAR, es generar una opinión política con fines principalmente electorales. Y creo que lo primero que debemos manifestar en esto, y hay que decirlo con mucha claridad, que lo que se definió para ir a La Haya fue una decisión que se ha tomado, pero esa decisión que lo hemos tomado incluso de manera importante y en consulta con expresidentes, excancilleres y con expertos. Es decir, si bien nosotros marcamos una línea importante y fundamental, pero esta línea no estuvo independientemente del nivel de conocimiento, de participación e incluso el nivel de enriquecer la fundamentación de autoridades que pasaron por el Palacio Quemano, me refiero a presidentes y cancilleres. Por lo tanto, lo que se ha logrado construir en el criterio nuestro es una política pública, es una política estatal. Antes lo que tenías eran reclamos, se hacían gestiones importantes e interesantes, pero lo que fue consolidar una visión y una política. Pero ¿por qué logramos plantear este hecho, Óscar? Y eso es importante remarcar. En 2006, cuando llegamos al gobierno, y está la presidenta Bachelet en su primera gestión en Chile, prácticamente se incorpora, o se acuerda, 13 puntos, y entre los 13 puntos está el punto sexto, que tiene que ver con el tema marítimo. Hasta esa época el tema marítimo era un veto, y un veto planteado fuertemente por el gobierno chileno de manera constante y permanente, y eso en el criterio nuestro fue un paso interesante e importante, pero lamentablemente, ese punto planteado, ya el 2006, tuvo un retroceso muy duro con el gobierno de Piñera, lo que lamentablemente nos generó un retroceso duro, y frente a ese hecho, y me refiero a la primera gestión del presidente Piñera, no al segundo, ¿no es cierto?, porque en el segundo ya se da el fallo de La Haya, tuvimos que tomar acciones, por eso que fue recurrir a La Haya, es decir, utilizar los instrumentos internacionales para que podamos nosotros demandar y buscar que los compromisos que ellos mismos nos plantearon en diferentes momentos históricos, incluso compromisos, notas con, diría incluso con intermediarios o promotores de reuniones, ¿no es cierto?, nos generaron toda una estructura jurídica que le exigía de nuestra parte a que Chile cumpla ese tipo de compromisos ofrecidos en varios años y hace varias décadas atrás a nuestro país, lo que nos permitía a nosotros democráticamente sentarnos a discutir una salida soberana al mar. Es decir, fueron pasos importantes que dimos y ese hecho no se puede desconocer. Pero además también nosotros logramos establecer y a través de una campaña internacional demostrar que parte de nuestras propias deficiencias internas tiene que ver con este enclaustramiento y también nuestro deseo y nuestro derecho irrenunciable a una salida soberana, y lamentablemente el fallo, si bien tuvo otro tipo de resolución a lo planteado, pero en ningún momento negó que nosotros tengamos ese derecho soberano. Es decir, el fallo establece que Chile no tiene la obligación de sentarse a discutir con nosotros en función de los acuerdos ofertados hace varios años atrás, y eso dijo también la Corte, eso no impide que los países sigan llevando adelante negociaciones para resolver estos temas. Entonces, ese es un hecho que nosotros queremos marcar de manera muy importante, pero además utilizando la Convención de los Derechos del Mar de 1982, donde establece derechos preferentes para los estados que no tenemos salida soberana. Es decir, nosotros vamos a seguir insistiendo con establecer mecanismos de diálogo, pero paralelamente también el presidente ha iniciado una reunión importante con sectores empresariales de Santa Cruz principalmente, se ha hecho visitas importantes, y nuestra mirada no simplemente hoy está en el Pacífico, sino también en el Atlántico, se ha visto también el Pacífico por el lado de Hilo, y se han dado pasos importantes, es decir, ya no simplemente discursos melancólicos o genéricos, sino acciones institucionales que nos parece un hecho importante y fundamental sobre estos elementos. Por eso considero, José Luis, Óscar, que dimos pasos
¿no es cierto? Y el tema del mar va a seguir siendo un hecho que nos va a permitir seguir avanzando, tener avances y retrocesos, pero el tema del mar se constituye fundamentalmente un sentimiento nacional, patriótico, irrenunciable de bolivianos y bolivianas, y a lo largo de la historia vamos a ir construyendo escenarios, pero también entendamos que ese tipo de escenarios es posible de resolver en la medida que exista la predisposición de quienes lideran estos estados. Y lamentablemente existen corrientes conservadoras del otro lado de nuestro país que impide la integración continental. Y nuestra salida soberana al mar tenía que ver con un mayor nivel de integración continental, y ese es un hecho histórico importante, y muchos países de América Latina, presidentes del mundo, entendieron este hecho. Por eso que parte de la fundamentación que nosotros presentamos opiniones de importantes personalidades que están y ya no están en nuestro mundo sobre el respaldo a nuestra salida soberana al mar. En este segundo punto de diálogo en Panamericana, don Ricardo Paz, es muy importante destacar lo que se ha manifestado en las últimas horas, ¿no es cierto? Hubo reacciones incluso de condena, de pesar fundamentalmente por la situación en la que se encuentra nuestro país este 23 de marzo, a raíz de la decisión que se ha establecido a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Incluso existieron voces que hablaban de una suerte de juicio de responsabilidades al presidente Morales, al vicepresidente, pero también como corresponsables a don Carlos Mesa, como vocero de la demanda marítima, al exmandatario también, don Eduardo Rodríguez Belcé. Es decir, ¿qué respuesta se puede dar frente a estas señales de pesar? Porque dicen, estamos en una situación bastante compleja, distinta a la de años anteriores, este 23 de marzo. Don Ricardo Paz Valliviano. Sí, José Luis, voy a también referirme a este importantísimo tema, pero no puedo dejar de mencionar y hacer un comentario a la explicación que hizo del tema venezolano el señor ministro César Navarro. Sinceramente no sé cómo pueden seguir defendiendo un régimen como el de Maduro, un régimen que le ha probado al mundo entero el carácter autoritario, tiránico, abusivo, tan agresivo contra su propio pueblo. Estamos viendo todos los días la crisis y la tragedia humanitaria que está viviendo Venezuela. No hay medicamentos, no hay alimentos, se ha bloqueado, independientemente si nos quemó un camión, ¿no es cierto? Eso es absolutamente incidental, anecdótico. Lo importante es que ahí había una movilización mundial para llevar alimentos y medicamentos a los venezolanos, y se impidió el paso a toda esa ayuda humanitaria. A ver, por un momento dejemos la política, la ideología a un lado, pensemos en la gente que se está muriendo de hambre y que se está muriendo pues no puede curar sus enfermedades. Es una cosa inaudita aquello. Encima hemos expulsado, el gobierno ha expulsado unos venezolanos migrantes por la situación que vive su país, que estaban en el nuestro, por una protesta pacífica que hicieron frente a la embajada de Cuba. Es decir, no sé qué pasa con el gobierno. Sinceramente es algo ya inexplicable, su actitud de apoyo al régimen de Venezuela. En muchos países se cuestionan, dicen, pero ¿qué está pasando? O sea, si Evo Morales no es como Maduro, Evo Morales es un presidente que por lo menos ha guardado las formas, en fin, ¿no? ¿Cómo puede estar apoyando este régimen tiránico? Mucha gente, compañeros míos, por ejemplo, de la Universidad de México, me escriben y me dicen, gente que lo apoya a Evo Morales, que cree que Evo Morales, bueno, no conoce, no vive en nuestro país, entonces, que apoya esta imagen que él tiene, ¿no? De haber logrado inclusión, etcétera, etcétera. Me dice, pero ¿cómo puede estar apoyando a Maduro? ¿Cómo puede estar apoyando a semejante dictador? En fin, sería interesante escuchar una buena explicación de aquello, porque además creo que hasta en términos electorales les hace un daño terrible el mantener eso. ¿Qué le deben a Maduro, por Dios, para seguir apoyando de esa manera? Bueno, respecto a la política marítima y el tema de la Haya,
La política marítima y el tema de La Haya fue una política de Estado, y la apoyamos en su inmensa mayoría los bolivianos y las bolivianas, de todas las organizaciones, de todos los sectores sociales, la ciudadanía en general. Por supuesto que había gente disidente, por supuesto que había gente que no compartía esta idea, pero yo creo que en su inmensa mayoría las bolivianas y los bolivianos fincamos nuestra esperanza y creímos que lo que estábamos haciendo era lo que había que hacer. Y por lo tanto, este fallo del 1 de octubre, como dice el expresidente Carlos Mesa, vocero de la causa marítima, en un libro que se ha presentado el día jueves pasado, un libro que se llama Bolivia en La Haya, tiene varios autores, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, donde él hace una explicación desde su punto de vista de lo que ha sido todo este proceso y de las razones de Bolivia, las razones de la Corte, el fallo del 1 de octubre de 2018. Allí Carlos Mesa se hace cargo de lo que le corresponde, como debe hacer una persona de bien. Carlos Mesa dice que el fallo del 1 de octubre de 2018 ha sido uno de los momentos más difíciles de la historia del mar boliviano, cuyas consecuencias están todavía por dilucidarse. Este texto, dice Carlos Mesa en su introducción al texto que está en el libro que he hecho referencia, dice: es mi interpretación de por qué Bolivia tenía fundadas esperanzas de éxito y por qué la Corte Internacional de Justicia tomó la decisión que tomó. Dice el expresidente Carlos Mesa: de más está decir que asumo a plenitud la parte de responsabilidad que me toca ante este fallo como portavoz internacional de la demanda. Algún analista en este mismo programa le aconsejaba a Carlos Mesa desmarcarse de ahora, ¿no?, que ha salido el fallo, y que diga, más bien en su posición privilegiada, dice, que tenía de haber escuchado, visto lo que pasaba ahí adentro, dice ahora que se desmarque y critique al gobierno. No, está confundido ese analista. Carlos Mesa es un hombre de bien, y por supuesto que en ningún caso asumiría una actitud de cobardía como esa que le aconseja. No, él asume la responsabilidad que le toca y dice, desde su punto de vista, que el fallo no estaba mal planteado, que era un fallo consistente, que era un fallo muy bien, que la demanda era una demanda consistente, muy bien elaborada, y que la Corte Internacional de Justicia vio más allá de nuestra mediterraneidad y asumió que entre la justicia y la seguridad jurídica internacional primaba un sentido de responsabilidad global. Eso pensó la Corte Internacional de Justicia, y por eso falló como falló. Es decir, priorizó lo que consideró algo que podía desordenar la seguridad jurídica a nivel internacional, que darle en justicia lo que le correspondía a Bolivia. Es decir, no fue un fallo en ese sentido verdaderamente y estrictamente jurídico. ¿No? Tuvo esa razón. Esa es la interpretación del expresidente Carlos Mesa. Se puede concluir entonces que Carlos Mesa coincide con el presidente Morales, con el gobierno, de que fue un fallo injusto, porque se está planteando que la demanda marítima fue bien elaborada. Lo que se puede decir es lo que estoy diciendo. El fallo de la Corte Internacional de Justicia estuvo enmarcado en un contexto determinado, en un contexto que no era el más favorable a la demanda boliviana. Es probable que en otro contexto, donde no hay los conflictos internacionales y los problemas que hay en el mundo en este momento, probablemente la Corte Internacional de Justicia hubiera fallado de manera diferente. Entonces fue injusto el fallo. Esa es una frase suya, no es una frase del presidente Mesa. Yo simplemente, como le digo, yo tengo que
leer lo que el presidente Mesa dice en su libro, ¿no? No puedo decir una cosa que no dice, ni puedo... Claro, pues les realizo la consulta, porque sí, al manifestarse que, obviamente usted ha leído el texto, al manifestar don Carlos Mesa, que asume que no fue una decisión estrictamente en términos jurídicos, pues no hubo justicia, ¿no? De parte de la Corte. Es una interpretación en todo caso suya, y estoy seguro que usted va a tener muchas oportunidades de preguntarle al presidente Mesa. Lo importante es en este momento establecer claramente que la posición que asumió el vocero de la causa marítima es una posición de defensa del Estado. Era una posición marcada como una política del conjunto de los bolivianos. Ahora, que se reflexione sobre eso ahora, se aprendan lecciones, se critique, es un ejercicio democrático, es lo que tiene que suceder, tiene que pasar. Mucha gente tiene que ahora dar sus propias visiones, sus propias interpretaciones, pero lo que no puede dejar de pasar, creo ya yo en este caso, y creemos en Comunidad Ciudadana, como dice también Carlos Mesa, que nunca debe dejar de resonar para nosotros la voz de Daniel Sánchez Bustamante, que dijo: ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, Bolivia hará cuanto le sea posible para llegar a poseer por lo menos un puerto sobre el Pacífico, y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite este asunto que compromete las bases mismas de su existencia. El mar, para Bolivia, es una reivindicación, es un derecho inalienable. Nunca lo vamos a abandonar. Así pensamos en Comunidad Ciudadana. Muy breve, finalmente. Entonces, permítame cumplir con mi rol periodístico. Es decir, adelante. Don Ricardo Paz, ¿fue una derrota o no fue una derrota lo del año? Mire, como le decía al principio, el fallo del 1 de octubre emitido por la SIC ha sido uno de los momentos más difíciles de la historia del mar boliviano. Las consecuencias de este fallo están en proceso, están todavía por dilucidarse. Muy bien, don Luis Eduardo Siles, ¿qué nos tiene que decir sobre este punto? Tomando en cuenta los 140 años de la pérdida del litoral boliviano, por las características también que se ha explicado hasta el momento, ¿el gobierno es el responsable de lo que en definitiva pasó en la Corte Internacional de Justicia, o será necesario buscar más responsables? Bueno, un breve comentario simplemente sobre lo que dijo don César Navarro, que nos da el ejemplo de esta persona que tiró una bomba molotov en un camión en Venezuela y había sido mentira. Está bien, puede ser que tenga absoluta razón, y las redes sirven para viralizar mentiras. Pero si vamos a hablar de mentiras, por favor, o sea, mentiras son, si hay un muerto yo me voy, digo, es mentira. O sea, es cara conocida, es mentira. Soy matemático, esas son mentiras, ¿no? O sea, defendemos el medio ambiente, esas son mentiras, ¿no? O sea, son mentiras de tamaño descomunal, y la institucionalización de la mentira es lo que hemos vivido durante estos años. Y el tema del mar también es una mentira que han utilizado con el fin de establecer un recurso para reelegirse. Para eso han hecho el tema del mar, y para eso han participado los que han participado. Yo creo que todos son responsables, efectivamente. El responsable principal es el señor Morales, quien tomó esta iniciativa de ir por el camino de La Haya. 6 meses antes de que se anuncie que se iba a ir por La Haya, estuvo el canciller de Chile en Bolivia. La primera vez que venía un canciller, estaban en grandes abrazos con el señor Choquehuanca, y 6 meses después decidieron ir por el camino de La Haya. Y esa estrategia desastrosa, o sea, más desastrosa no podía haber sido. Ha tenido consecuencias que significan no solo ya la necesidad de dar la vuelta a la página hoy día, sino ya hay que tirar el libro, porque lo que han hecho es cerrar para siempre las posibilidades de una negociación jurídicamente fundamentada y pacífica y de buena fe con Chile. Es decir, que el mar lo perdimos ya 3 veces, y esta vez lo perdimos para siempre. Lo perdimos en la guerra, lo perdimos en 1904, y esta vez lo perdimos por gente que tuvo la necesidad de contratar a extranjeros, ni siquiera asesores bolivianos como el señor Fernán Salazar, Carlos Carrasco, Karen Longarí, fueron requeridos para asesorar. Simplemente contrataron a un encantador de serpientes como el señor Broton, se encapricharon con esta estrategia,
se jugaron todo, como quien va a un casino y apuesta todo, y se lo perdieron. Yo quiero decir de que en este libro que cita Ricardo, en la página 93, don Jaime Aparicio Otero hace una revelación que me parece importante. Dice que la Cancillería durante el gobierno de Carlos Mesa, a través del vicecanciller Jorge Gumucio, había solicitado un informe a un conocido jurista internacional sobre la factibilidad de acudir a La Haya. En su informe, el jurista determinó que el riesgo era muy grande para un tema tan importante y desestimó la idea. Este abogado internacional, Paul Reichler, considerado uno de los más prestigiosos juristas en disputas internacionales, aconsejó no ir por el camino de La Haya, y eso don Carlos Mesa lo tiene que haber conocido, según lo describe aquí don Jaime Aparicio en este parte del libro que le toca a él escribir. La estrategia que se decidió asumir fue una estrategia errónea. Se quiso jugar con lo que habían hecho generaciones de bolivianos durante 100 años, y cuando uno juega pues puede ganar o puede perder, y lo que hizo esta estrategia fue que lo que se obtuvo como resultado es perder, no por poco, por 12 votos a 3, imaginémonos en términos futbolísticos un partido que acabe 12 a 3, esto fue una derrota lapidaria, sin derecho a que podamos esgrimir nada. Chile se rió de nosotros, y quedó claro que cuando uno juega con lo más sagrado para los bolivianos, pues así le puede ir a quien no toma en serio lo que es la función de gestionar políticas públicas. Cuando jugamos con los hidrocarburos, decimos que hemos nacionalizado y no hemos nacionalizado, entonces pues ya no hay inversiones, se va acabando el gas, no hay dónde sacar. Cuando jugamos con la salud y decimos vamos a hacer un seguro de salud contra viento y marea, los médicos no están de acuerdo, no hay medicinas, igual lo vamos a hacer, entonces el resultado es que está colapsando el sistema de salud. En este caso, esto ha sido una humillación para nuestro país, esto es algo que no deberíamos olvidarlo nunca, y creo que efectivamente existen responsables jurídicos, existen responsables políticos, existen responsables que cada uno tiene su proporción de responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad del señor Morales y del señor Linera es superior a la del resto, pero el señor Mesa defendió la legitimidad de esta estrategia durante años, y por lo tanto, como señala Ricardo, pues asume la responsabilidad en lo que a él le toca. Pero más allá de que cada uno asuma su responsabilidad, los que hemos perdido aquí somos los bolivianos, los que hemos quedado en ridículo prácticamente en la comunidad internacional somos los bolivianos. Se dice que reconocen que Bolivia nació con mar el fallo. Yo no necesito que el fallo me reconozca eso, yo lo sé, está en los libros de historia, está en los mapas de la época, todos sabemos eso. Por eso hace más de 100 años que venimos enseñándole eso a nuestros hijos. Se dice que el fallo dice que dialoguen, bueno, obviamente, es decir, no va a decir prohibido hablar con Chile, obviamente, pero eso son antecedentes del fallo, no es nada nuevo. Entonces, este es un gran retroceso. Hoy día yo me tardé en llegar al programa porque existían ya preparativos para los eventos del 23 de hoy en las calles, y que van a trasladar los restos de Abaró, y en Berlux iban a trasladar los restos del fallo de La Haya y del juicio de La Haya, porque obviamente es un tema que nos ha dolido a todos y que constituye un gran retroceso. Significa jugarse y perder, apostar y perder. Y obviamente la retórica agresiva de permanentemente denostar, insultar, que es un rasgo permanente del gobierno y del presidente y del vicepresidente, es también parte de la estrategia, ¿no es cierto? Y es también parte de los resultados desastrosos que esta estrategia conllevó. Y viene el tema del Silala. No sé si por tercera vez vamos a tener que lamentar que la improvisación en la diplomacia, la improvisación en la Cancillería, la improvisación en el Servicio Público de Bolivia tenga consecuencias que son que tengamos que lamentar. Aquí no ha habido respeto por nuestra historia, no ha habido respeto por lo más sagrado. Este ha sido un fracaso, y lo que harían bien los responsables es reconocerlo hidalgamente, que es lo que uno puede hacer,
cuando se equivoca. Yo creo que en el caso del gobierno sí podemos decir que por qué hicieron esto. Es decir, alguna vez, si vamos a hablar de rendición de cuentas, en un programa del movimiento al socialismo, en una elección, estaba, nosotros vamos a hacer esto, nunca, ¿no es cierto?, ni sobre este tema, ni sobre ninguno. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque de esta forma querían asegurar su reelección. De esta forma, nos dijo el señor presidente, aquí están al final de este libro, la palabra del gobierno de Bolivia, son solo unas declaraciones sueltas que hicieron, porque un informe sobre este tema, cuánto gastaron, cuál fue la estrategia jurídica, cuál fue la estrategia política y diplomática, un informe, hasta ahora el pueblo boliviano no ha tenido la suerte de beneficiarse y de escuchar un informe de parte del gobierno. El gobierno no dijo nunca más nada, y sin embargo nos decía el señor Mesa que el señor Morales era el padre de la demanda marítima boliviana, y el señor Morales nos decía que ya tenía la mitad del mar cuando hubo la resolución del primer incidente, etcétera. Entonces, con este tema han jugado todos los protagonistas, y tenemos que decirlo fuerte y claro, porque este es un tema demasiado grave en nuestra historia como para tomarlo frívolamente y para tomarlo electoralmente, ¿no es cierto? Este es un tema que trasciende mucho más allá de una elección, es la responsabilidad histórica de cada uno en este proceso. Muy bien, vamos a realizar una nueva ronda, ya la última ronda de diálogo en Panamericano, para despedirnos también y realizar algunas puntualizaciones sobre este punto, por lo menos a 4 o 5 minutos por participante. Don César Navarro. Sí, a nosotros más nos interesa comunicarnos con la población, porque con aquellos responsables que prácticamente destruyeron tu economía, ¿sí?, hipotecaron tu país, lo pusieron al país en condiciones de rodilla, no conviene discutir. A nosotros nos interesa comunicarnos con la sociedad boliviana en su conjunto, porque la población boliviana es la fuente de la democracia, y lamentablemente en este sistema de diálogo, obviamente, el derecho a la dúplica prácticamente se nos queda un poco retrasada, porque más que explicar posiciones, asistimos a una suerte de acusaciones, descalificaciones, etcétera. Bueno, esa es una lógica diametralmente diferente. Primero, aquí yo quiero reflejar 3 elementos que me parece interesante, ¿no?, que prácticamente supera un poco la especulación, a veces la vulgaridad popular como se utiliza y se descalifica el tema del mar. Por ejemplo, hay los 3 jueces disidentes, me refiero al juez Nawaf Salam de Líbano, al juez Patrick Lipton Robinson de Jamaica y al juez Yves Deudoff de Francia, hacen referencia fundamentalmente que no se ha tomado en cuenta las notas de 1950, el memorándum de Truco, incluso las declaraciones de Charaña, o el acta protocolizada de 1920 o las notas de 1950, es decir, que para estos jueces disidentes en La Haya son elementos altamente importantes y fundamentales que deberían de tomarse en cuenta para que se pueda tomar una decisión. Por ejemplo, y se hace referencia al acta protocolizada de 1920, Emilio Bello Sedecido presentó al canciller boliviano Carlos Gutiérrez un acta protocolizada en enero de 1920. Bello, ¿qué decía en esta nota? Bello, autorizado por su gobierno, por el gobierno de Chile, reconoció la necesidad boliviana de una salida propia al mar y presentó una oferta concreta. Chile cedería una zona importante al norte de Arica y de la línea ferrocarril que se hallaba en los territorios sometidos, el resultado del previsto que debería realizarse en el Tratado de Halcón. Los acuerdos emergentes de 1950, ¿no es cierto? El presidente chileno Gabriel González Videla manifestó al canciller boliviano Aniceto Solares y al embajador Alberto Chía Gutiérrez su aceptación para iniciar negociaciones con miras a otorgar a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. El objeto de las notas fue entrar formalmente en una negociación directa y destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. Y el último, el memorándum de Truco, el embajador de Chile, Manuel Truco, en 1961, y se conoce el memorándum del 10 de julio de 1950, dice: entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que puede hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. Es decir, son estos elementos que los jueces de La Haya, disidentes, en el fallo prácticamente
expresan que debería de haber sido utilizado para que prácticamente tanto bolivianos y chilenos, Estado boliviano y Estado chileno, nos sentemos a discutir, y esto nos parecía importante. Por eso que cuando se decide la construcción de la propuesta y acudir a este tribunal internacional, es una decisión que tomamos porque muchas veces durante varios años simplemente se limitaron a reuniones, ¿no es cierto?, y no a definiciones precisas. Y evidentemente se define una propuesta, y esta propuesta histórica y políticamente ha sido construida de manera participativa con ex autoridades de Estado y también con cancilleres, ¿no? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se habla del Silala, y ahí es interesante recordar, porque yo soy potosino y recuerdo, yo era dirigente cívico en algún momento, discutíamos qué pasó con el Silala. Y uno de los argumentos que utiliza el Estado chileno es que en la cartografía de un año X, firmado por el canciller, se establece no aguas del Silala, sino río Silala. ¿No es cierto? ¿Quién firma esta cartografía? Es un canciller, entre el 93 y el 97. Entonces, por eso creo que es importante que nosotros, los bolivianos y bolivianas, entendamos con mucha precisión la construcción histórica, la construcción política, también está en función de quiénes somos los responsables, los actores, que estamos en la obligación política de seguir encontrando propuestas y respuestas altamente importantes a ex momentos de frustración constante que tuvimos. Y sabemos perfectamente que la forma de hacer política del otro lado va a ser prácticamente la descalificación, porque es la forma pública de hacer política. Es la forma pública de hacer política. Hoy tenemos múltiples y grandes desafíos, Es en función de estos múltiples y grandes desafíos es que nos hemos propuesto nosotros construir nuestra agenda patriótica con alto nivel de participación de la sociedad boliviana en su conjunto. Por eso les decía al principio que vamos a hacer 9 eventos departamentales, vamos a concentrar un solo evento en el mes de julio en la ciudad de Cochabamba, pero simultáneamente haremos otros eventos con las juventudes de todo el país y tendremos un solo evento, ¿no? Es decir, estamos expresando, mostrando y manifestando que las estructuras organizativas de nuestra organización política van a tomar en cuenta las estructuras departamentales, regionales y también urbanas. Y también tendremos un nivel de participación, porque en función de estos hechos podemos entender. Por ello, que para la propuesta que nosotros hemos ido implementando a partir del 2006, recuperando mucho de nuestra soberanía en función de las decisiones políticas que nosotros tenemos el día de hoy, nos permite ver con mucha certeza, con mucha seguridad, con mucha serenidad, porque hablar de estabilidad política con visión política a largo plazo, hablar de desarrollo teniendo certidumbre, tomar en cuenta las visiones y perspectivas de largo plazo y tener una estabilidad económica en función de los ingresos que tiene el Estado, nos permite tener una certeza y una posibilidad política altamente importante para nuestro país. Muchas gracias, ministro. Don Ricardo Paz Valliván, para finalizar el programa, puntualizaciones finales. Muchas gracias, Oscar. Sí, es sabido que el éxito tiene siempre muchos padres y que los traspiés y las derrotas y los fracasos son huérfanos, ¿no? Eso es una condición muy típica de nuestra política criolla. En todo caso, lo que es importante es dejar claramente establecido que efectivamente, como hacía mención Luis Eduardo, el riesgo era muy grande. Claro que era grande. El riesgo era inmenso y era un camino difícil, complicado, el que se asumió al tomar este camino de ir por la reivindicación en La Haya. Pero mayor riesgo es pues el no hacer nada. Mayor riesgo es la inacción. Mayor riesgo es quedarse, digamos, dejando que las cosas se queden como estén. En ese sentido, se llevó adelante una política de Estado. En esta oportunidad, y aprovecho para aclararle, José Luis, efectivamente, pues desde nuestro punto de vista el fallo es injusto. Claro, nosotros estábamos llevando nuestra visión de la justicia. Al no darnos razón, es injusto el fallo. Pero sin duda también no quiere decir que el que nosotros pensemos que el fallo sea injusto, que no lo acatemos o que no lo respetemos o que no lo aceptemos. Tenemos que acatar, respetar ese fallo, porque nosotros fuimos pues a la corte y cualquiera fuera el fallo, nos podían dar la razón o no nos podían dar la razón. Sucedió que no nos dieron la razón.
Por supuesto, es obvio que creemos que ese fallo es injusto, porque nosotros creemos que nuestra causa es justa, pero lamentablemente la Corte opinó de manera diferente, y eso es algo que se debe acatar. Por eso va uno a una Corte, ¿no? Y decía también Luis Eduardo, existen responsables claro que existen responsables, y es precisamente de valientes y honrados asumir responsabilidad. Y Carlos Mesa lo que ha hecho en este caso, con la misma vehemencia, con la misma entrega, con el mismo patriotismo con el que ha defendido y seguirá defendiendo la causa marítima boliviana, ha asumido de manera prístina, clara, sin ningún tipo de cortapisas su responsabilidad. Así lo seguirá haciendo en el futuro. Y lo que en Comunidad Ciudadana no vamos a renunciar, respetamos aquellas posiciones que creen que aquí se cerró, que nunca más, que ya no se puede negociar, que aquí se acabó la reivindicación marítima, que se ha rifado para siempre. Bueno, nosotros no compartimos ese criterio. Creemos que la puerta y las ventanas hacia el mar boliviano deben estar siempre abiertas. Para finalizar, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo veo que existen grandes dificultades en querer echarle la culpa al pasado, digamos, de las cosas que hicieron los del pasado, y al mismo tiempo, en este caso, decir, bueno, nuestra estrategia se basó en lo que hicieron los del pasado, ¿no es cierto? Que es lo que más o menos se nos señala que hicieron, digo. Pero la cosa es que después de haber hecho esto, ya ni lo del pasado ni lo del presente, ya no solo, repito, no se puede ya volcar la página, sino hay que cerrar el libro, porque aquí se jugó con lo más sagrado para los bolivianos y se perdió. Y esto pues es algo triste, lamentable y sumamente doloroso, que improvisar en las relaciones internacionales, que seguir con el pellismo en la diplomacia, que seguir nombrando amiguitos en las embajadas, que no tener el mínimo decoro de convocar a gente de Bolivia que conoce del tema y solo abocarse a contratar gente extranjera. Todo eso puede tener un resultado patético, y esto es lo que tenemos que decir de este episodio triste, lúgubre en nuestra historia, donde hemos destruido lo que era sagrado para nosotros, lo que todos respetábamos. Este libro yo se lo voy a recomendar a Ricardo que lo lea, porque hay muchos análisis desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la lógica sofista que fue impresa a este proceso, y de la mitomanía que se llevó a cabo. ¿Para qué hicieron esto? ¿Por qué lo hicieron? Para servirse del asunto políticamente, para reelegirse en el poder, para seguir usufructando el mismo. Para eso no tuvieron pudor en jugar con lo más sagrado, y les fue mal. Será la lección que no hay que tocar lo más sagrado, que las cosas pocas en las que los bolivianos estamos de acuerdo, las dejaremos ahí y no las tocaremos y no las trataremos de manipular, porque si no les va a ir como a Chávez cuando desenterró el cadáver de Bolívar en su euforia, y después se murió. Bueno, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, y ratificamos, a diferencia o a pesar, independientemente de una situación bastante compleja, negativa que podamos haber vivido en el tema marítimo tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el ímpetu de los ciudadanos se ratifica, de buscar cada día opciones, buscar salidas para que nuestro país retome esa cualidad marítima con la que nació a la vida republicana en 1825. Fue un diálogo importante, Óscar Cruz. Así es, José Luis, queremos agradecer la sintonía de todo el país y de nuestros amigos también fuera de nuestras fronteras. Hasta la próxima semana con Diálogo en Panamericana, José Luis. Agradecemos la presencia de nuestros invitados de este fin de semana, del ministro de Minería, César Navarro, la presencia de don Ricardo Paz Vallivian como jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, y también a don Luis Eduardo Siles como jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario. A nombre de mi compañero de trabajo, Óscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy.
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.